¿Qué tal? Me da mucho gusto recibir hoy a Marta Lamas, uno de los personajes emblemáticos de las luchas femeninas en México y que en 1968 era una estudiante de la Escuela Nacional de Antropología. Una escuela que, aunque pequeña, tuvo una participación muy importante en el movimiento y que fue otro de los puntos de referencia de muchas de las cosas que sucedieron en aquel año. Marta, muchas gracias. Gracias, Gerardo. Cuéntanos, ¿qué hacías tú en 68? ¿Dónde estabas? ¿Cómo era la escuela de antropología? ¿Cuál era el ambiente? Mira, yo me casé en enero de 68 con un profesor que era bastante mayor que yo. Y cuando empezó el movimiento estudiantil en Francia, íbamos juntos a las librerías francesas a ver qué estaba pasando y muy entusiasmados. Pero cuando empezó el movimiento estudiantil en México, y sobre todo en la Escuela de Antropología, un día llegó un amigo de él, el doctor Ricardo Ferreda Maré, para decirnos si podíamos guardar en la casa escondidos a Marcelino Perelló y creo que también a Gilberto, pero a Marcelino me acuerdo muy claramente. Y mi entonces marido dijo que no, y a mí en ese momento se me acabó el matrimonio. Se me acabó el matrimonio y me metí de lleno en el movimiento. La Escuela de Antropología era en ese momento una fiesta. Estábamos en una asamblea perpetua en el auditorio Sagún. La escuela estaba en ese momento, se había cambiado el año anterior del local que estaba en Moneda junto a Palacio Nacional y estaba arriba del Museo de Antropología, que estaba casi recién estrenado. Y entonces lo que hacíamos además era, había colas de turistas y de gente que llegaba al museo, entonces salíamos con nuestras pancartas y salíamos a botear, y los guardias del museo venían a espantarnos, ¿verdad? Y los turistas querían saber qué era lo que estaba pasando. Entonces había, por un lado, esta dinámica de la fiesta arriba en el auditorio, el trabajo político del boteo, imagínate en Reforma, el Museo de Antropología, sí, claro. Era como un foco muy importante, ¿no? Sí, punto de inicio de todas las manifestaciones. Y las marchas arrancaban desde el Museo de Antropología, pero aparte había toda la semana, había eventos, había brigadas. Yo era de las que tenía coche, entonces yo era chofera en las pintas, que salíamos a hacer pintas. Yo jugué un papel igual, porque acá en Ciencias Políticas yo también, en ese tiempo muy pocos estudiantes tenían coche, sí. Y entonces sí le hacía uno de chofer en realidad. Sí, yo era chofera tranquilamente, y ¿no? llevar y traer propaganda y todo esto. Pero dos cosas me llaman. ¿Qué tan politizada estaba la Escuela de Antropología? Porque, por ejemplo, Ciencias Políticas era una escuela muy politizada, o economía o filosofía. Las demás no, pero antropología. ¿Cómo? Antropología estaba muy politizada porque teníamos muchos maestros y alumnos que venían de Centroamérica. Estaba René Zabaleta, teníamos varios exilados políticos, ¿no? Y había como mucha conciencia muy en la cosa latinoamericanista, indigenista. Estaban estos maestros a los que se llamaban los 7 magníficos, donde estaba Arturo Barman, Guillermo Bonfil. Entonces había mucha conciencia de la pobreza, de la desigualdad, del tema indígena y tal. Y digamos, cuando empieza el movimiento estudiantil es montarse sobre esa ola del movimiento estudiantil, pero con demandas que iban más allá que el pliego petitorio. Era como sentir que empezaba una ola revolucionaria, ¿no? Y que en esa ola revolucionaria muchas de las cuestiones que en la escuela se debatían como cuestiones prioritarias, como la cuestión de por las poblaciones indígenas, no cabían en el pliego petitorio del Consejo, pero en la escuela sí se pensaba cómo nos vamos a articular, ¿no?, con este cambio, porque estábamos convencidos que era el inicio de la revolución, ¿no? Claro, bueno, es una ilusión que tuvimos pues, varios en algún momento. Y las mujeres, ¿cuál era el papel de las mujeres en la Escuela de Antropología? Porque yo sostengo, te decía hace rato, que un factor muy importante en todo esto, en el ambiente de los 60 global, porque hay que explicarse por qué se dieron simultáneamente los movimientos. No todo el mundo tenía un Díaz Ordaz, no todo el mundo tenía un sistema tan autoritario como el nuestro, y sin embargo los movimientos se dieron de manera universal y
hay causas concretas, la guerra de Vietnam en Estados Unidos, la lucha contra la segregación, todo eso. El movimiento de liberación sexual. Exacto. ¿Y qué tanto pesó? Bueno, por un lado, ¿cómo eran las mujeres en antropología? Y dos, ¿qué tanto pesó el tema de la liberación sexual? Mira, había de todo. Había mujeres que eran niñas de familia, digamos, ¿no? Y que sus papás no les dejaban estar, digamos, ni en brigadas ni en nada. Había otras que estaban, digamos, muy aisladas porque traían un rollo, digamos, había un grupo que se llamaban los góticos, que no participaron en el movimiento 68, que estaban con el tema de la música y los Beatles, y estaban como en otro canal, ¿no? Estaban las que venían muy comprometidas con la causa del pueblo guatemalteco y demás. Y estaban, digamos, mujeres, mis compañeras, pues había de todo, digo, estaba Lourdes Arizpe, me acuerdo de mis compañeras, ¿no? María Ángeles Comesaña, que participamos sí con mucha libertad, no con una conciencia feminista, yo te diría. A mí yo fui soldado raso, digamos. A mí lo que me dijeran que tenía que hacer, darle vuelta a la manivela del mimeógrafo, eso hacía, ¿no? El mimeógrafo estaba en casa de Silvia Gómez Tagle, en casa de sus papás, había un mimeógrafo y entonces allí íbamos a hacer los panfletos, ¿no? Estaba Tere Rojas, que luego fue la mujer de Arturo Barman, Mari Carmen Serrapuche. O sea, hay muchas de las intelectuales de ahora, de las antropólogas de ahora, que estuvieron en el movimiento y que cada una participó de acuerdo a su origen de clase social, así venía de una familia muy católica, si no, yo te digo, me había casado a principios de año, ya era una mujer, digamos, liberada, me había separado de mi marido, había empezado a andar con el que luego fue el papá de mi hijo, ¿no? Que era uno de los representantes de antropología en el Consejo Nacional de Huelga, Javier Mena, que fue uno de los líderes importantes de la escuela. Pero lo que había era mucha camaradería. O sea, yo te diría que ahora que hay toda esta discusión del acoso y como el miedo a la violencia sexual, yo no recuerdo que nadie haya protestado, se haya quejado, que haya habido un incidente de que se le pasara la mano a alguno de nuestros compañeros. Había veces que eran las 2, 3 de la mañana y estábamos agotados y nos dormíamos ahí en el auditorio y tú dormías pegada con un camarada y no te iba a meter mano, pues, ¿no? Había una sensación, por un lado, de mucha libertad y por el otro lado, de mucha seguridad. Y sí hubo muchos enamoramientos y muchos truenes, o sea, hubo varias, pues que el novio estaba en contra del movimiento estudiantil y tronaban con el novio. Y muchos papás preocupados de que la hija se quedara hasta no sé qué horas de la noche y que las hijas iban luego a vivir a otro lugar. O sea, sí fue un momento de libertad, sobre todo mucho más marcado de las mujeres que de los hombres. Sí, no, yo recuerdo que, bueno, mi caso particular, mi novia, no la dejaban sus papás ir a las manifestaciones, entonces eso provocó alguna frivolidad mía, porque claro, había muchas chicas que efectivamente en un clima distinto de libertades y de todas maneras la camaradería era lo importante, era más que novias, en mi caso más que novias eran amigas, ¿no? Claro. Ahí esa relación que a otras generaciones les parecía imposible que los hombres y las mujeres pudieran ser amigos, yo creo que a partir de ahí quedó claro que sí se podía y que se debía incluso, ¿no? Y después de eso, tú años más tarde te conviertes en unas figuras del feminismo en México a través de las revistas. Yo me acuerdo estos temas en 68 los platicábamos en la facultad con Alaide Fopa, fundamentalmente, que era mamá de uno de nuestros compañeros, Mario Solórzano. Pero Alaide fue la primera figura con estos temas que yo conocí había otra, ahorita me acuerdo el nombre, pero bueno, en fin, ¿tú cómo diste el cambio? Porque para mí el feminismo que ha ocurrido en los años 70, 80 fue una continuación de las luchas del 68 de alguna manera. Y quienes realmente empezaron el movimiento fueron mujeres que habían participado en el movimiento 68. Fíjate, en 1970 va a haber una marcha muy importante en Estados Unidos eran los 50 años de haber conseguido el voto, que se consiguió el voto para las mujeres en 1920.
Y entonces Marta Acevedo, que había sido de las que había participado en el movimiento, yo estaba en la Facultad de Ciencias, a ella fue algunas de las que les rompieron el coche después de la Marcha del Silencio, que la gente dejaba estacionados sus coches en Antropología y se iba a la marcha hasta el Zócalo, y cuando regresaron la policía o la gente del gobierno había destrozado los coches de muchos de los chicos, ¿no? Se decía que fue el muro, esa era la otra versión. Entre el muro y la policía, digo, no había muchas diferencias. Y ella se va a Estados Unidos y hace un gran reportaje que va a publicar la revista Siempre sobre esta marcha de las mujeres y cómo en esa marcha ya el discurso de estas mujeres era un discurso distinto del nuevo feminismo, de esta segunda ola del feminismo. Ese artículo de Marta Acevedo va a hacer que varias mujeres, Antonieta Rascón, que estaba casada en ese momento con Rolando Cordera, Elena Poniatowska, Leonora Carrington, un grupo de mujeres busca a Marta y empiezan a armar lo que fue el primer grupo de la segunda ola feminista en México. Ese grupo se propone para mayo de 1971 hacer un evento en el Monumento a la Madre criticando el que 364 días del año la mamá que haga todo el trabajo, lave, barra, se ocupe, pero que una vez al año le compra las flores y la llevas a comer. Y entonces un poco diciendo, tenemos que poner a discusión el trabajo doméstico, ese trabajo que si no se hace se ve que no está hecho, pero que si se hace, pues nadie, es un trabajo invisible. Y deciden hacer una marcha y una protesta en el Monumento a la Madre el domingo, no sé si era domingo 9 de mayo, o era un día antes o un día después. Entonces van y Rolando le dice a Antonieta, oigan, nadie ha salido a la calle después del 2 de octubre, o sea, no sean tan aventadas, capaz que si ustedes organizan una marchita o algo les va a caer la policía. ¿Por qué no piden permiso al Departamento del Distrito Federal? Entonces ahí van a pedir permiso. Y al principio el funcionario que les da el permiso pensó que era un festival en honor de la madre y se ve que 2 o 3 días después alguien revisó y se dio cuenta que era un acto de protesta. Y las mandan llamar y les dicen que les prestan un teatro con sillones de terciopelo, pero que no hagan nada en el Monumento a la Madre. Y estas locas se lanzan y dicen, ni madres, vamos al Monumento a la Madre, con la buena suerte que cuando ellas están empezando a llegar, llega uno de estos autobuses grandototes cargados de todas las candidatas a Miss México, ya sabes, Miss Aguascalientes, Miss Quintana Roo, Miss Jalisco, ¿no? Y se mezclan con las feministas que estaban con sus pancartas de protesta y de tal, y no pasó nada. Yo no estuve en ese momento, no conocía a ese grupo de mujeres, pero en octubre o noviembre de ese año, de 1971, y tú te has de acordar, vino Susan Sontag a México. Sí, de hecho, claro. vino A ciencias políticas, a ciencias los cursos políticas, de verano. exactamente. Y entonces yo fui a esa conferencia y en esa conferencia, a la salida, una nube como de 30 mujeres seguimos a Susan Sontag y nos sentamos allí afuerita y Marta Acevedo pasó con una libreta que decía, si quieres asistir a una reunión feminista, pon aquí a tus datos. Y yo puse mis datos y hasta la fecha, o sea, llevo 47 años, ¿no? Entonces así, digamos, y cuando yo llego a ese grupo que ya se había formado y que tomó el nombre de Mujeres en Acción Solidaria, el MAS, me encuentro que muchísimas habían estado en el Movimiento 68, no solo Marta Acevedo, muchas más. Y sí nos sentíamos, muchas veces, me acuerdo que cuando fue la primer huelga de las taquilleras del metro, que eso debe haber sido en 75, y tuvimos una reunión con los funcionarios del metro y nosotras feministas acompañando a las taquilleras, uno de los funcionarios me dijo, ¿y usted de dónde viene? Digo, yo vengo del 68, o sea, vengo del 68 claro. Y por eso estoy aquí acompañando a mis compañeras taquilleras, ¿no? Entonces, esta frase de yo vengo del 68 era muy común entre las feministas de la primera ola, esta ola de... No, claro. Se volvió una seña de identidad. Claro, y con una explicación de cómo teníamos una actitud política frente a cosas, pues les parecía muy raro que universitarias
llegáramos a defender a las taquilleras del metro, ¿no? Entonces, así como ustedes dos que tienen que ver de qué partido vienen, no venimos de ningún partido, venimos del 68. ¿no? De un nuevo partido. O sea, entendido esto no en el sentido de organización política, sino en el sentido Claro, del de movimiento, de perspectiva. No, ese curso, bueno, en ciencias políticas estos llamados cursos de verano fueron muy importantes. Hay que recordar, en 1967 vino a esos cursos Herbert Marcuse, a quien después responsabilizaría el gobierno de Díaz Ordaz de las ideas exóticas que se implantaban en los jóvenes de aquel entonces. Esa influencia intelectual fue muy importante también para el movimiento. No, Marcuse todavía no era en ese momento el líder. Gurú. El gurú, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que sus ideas libertarias, etcétera, fueron importantes. Y yo creo que Susan Sontag en ese momento era una de las figuras, quizá no feministas en Estados Unidos, pero una de las figuras intelectuales más destacadas, y era mujer, lo cual también en el panorama norteamericano era una novedad. Sí, y fíjate, Carlos Monsiváis en 1972 es nombrado el director del suplemento de Siempre. Sí. Y él va a empezar a traducir muchos de los artículos feministas que salían en Estados Unidos, de Shulamit Firestone, de Kate Millett y demás, y se volvió, digamos, el suplemento de la revista Siempre y el trabajo que hacía Carlos, ¿no? Como un punto de referencia para esas feministas mexicanas, pues que estábamos empezando a ubicarnos. Ahora, quien fue una visionaria fue Rosario Castellanos, porque Rosario Castellanos va a escribir en 1970, mientras Marta Acevedo se va a cubrir la marcha de las mujeres, Rosario escribe en Excelsior un artículo buenísimo sobre la liberación de la mujer, diciendo, parecería que eso que está pasando del otro lado del río Bravo no nos afecta. Dice, pero nuestras compañeras ya estamos echando vidrio a lo que está pasando allá, ¿no? Y va a decir, va a hacer un análisis de algo que sigue siendo vigente hoy. Y va a decir que aquí en México, cuando se acabe la última sirvienta, se levantarán las rebeldes furibundas. Y entonces la última sirvienta, ese colchoncito en donde reposa nuestra comodidad, porque además realmente el movimiento en Estados Unidos tuvo que ver mucho con eso, de mujeres universitarias o clase media que estaban hartas de tener ellas que estar haciendo el trabajo doméstico, ¿verdad? Y también trabajando. En México no hemos tenido eso. La doble jornada, auténticamente. Claro, exactamente. Y en México las universitarias, pues sí tenemos una señora que nos ayuda, perfecto, la mayoría. Más entonces Rosario va a escribir en 70 y en 71 unos artículos, Gerardo, absolutamente visionarios y de análisis político, y bueno, que digamos van a tener su consolidación en el discurso que va a dar ella en el Museo de Antropología en 1971. En esa época el PRI decidió que el Día de la Mujer era el 15 de febrero, no el 8 de marzo porque era muy izquierdoso, ¿no? Ahora ya es el 8 de marzo para todo mundo, pero en ese momento era el 15 de febrero. Y la invitan a dar un discurso, y da un discurso que se llamó La abnegación, y luego entre signos de interrogación, una virtud, o sea, como esa virtud loca de la abnegación, y hace una crítica y un análisis de lo que es este mandato de la feminidad, de las mujeres abnegadas, pero además nada victimista, muy duro, diciendo, pues si ustedes quieren seguir de abnegadas, pues ahora sí que casi dice por pendejas, ¿verdad? Porque ya tenemos una defensa en las leyes y en las cosas para poder cambiar el papel de la mujer, ¿no? Yo me acuerdo que por esos años en Francia, otra feminista, Elisabeth Badinter, escribe un libro que se llama ¿Y todavía quieren amor? O sea, habla de todas las dificultades de la maternidad, el amor en plus, o sea, y todavía quieren que haya amor al resto. Es buenísima Elisabeth Badinter, sigue hasta la fecha siendo una de las figuras importantes del feminismo francés. Bueno, y todo eso después transitó hacia las revistas mexicanas, es decir, FEM fue una de las primeras. Sí, FEM que la funda justamente a la IDEFOPA con Margarita García Flores, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Entonces ellas dos la fundan e invitan al consejo editorial a Elena Urrutia, a Lourdes Arizpe,
a Beth Miller. Y a mí, Monsiváis me presenta con Margarita García Flores y me lleva a Margarita, sin avisar de que me va a llevar, a casa de Alaíde un día. Y yo le caí tan mal a Alaíde, ¿no? Así como, y Margarita fue la que me metió a mí a la revista FEM. Y luego Alaíde y yo nos haríamos muy amigas, Margarita saldría de la revista duró muchísimo tiempo, pese que Alaíde la desaparece el gobierno guatemalteco, el ejército guatemalteco en 1980, diciembre de 80, y luego va a tener un pequeño cambio con Berta Iriart de director, y luego Esperanza Brito de Martí va a ser la que ya arranque los últimos 20 o 30 años de la revista. Pero luego tomas tú tu propia ruta e inicias un propio camino. Tomo mi propia ruta también con Monsiváis, que Monsiváis realmente fue una de las cabezas para sacar Debate Feminista, pero eso es en 1990. Y era una revista muy distinta, no era una revista mensual, era cada 6 meses, le decíamos el ladrillo feminista porque era así gorda. Y Carlos tuvo mucho que ver. De hecho, yo le dije, Carlos, pues tú tienes que aparecer en la dirección, y me dijo, no, entre mujeres yo no quiero aparecer. Y era como el poder atrás del trono. Pues sí, pero Carlos fue un factor importante en todas estas luchas feministas. Muy importante. Digo, para empezar, la cosa intelectual y todo esto. Había, precisamente en esos cursos de verano, ahorita estaba recordando otro personaje, Rosana Rosanda, una marxista italiana. Buenísima, muy del inteligente, manifiesto. Y que también, bueno, conmovió, porque en ciencias políticas todo eso eran realmente el acontecimiento, claro, y jalaba gente de todas otras escuelas. Y 50 años después, ¿cómo ves todo eso? ¿Cómo harías una valoración de lo que ha sucedido en torno a las luchas feministas? Mira, yo sí creo que en estos últimos, ¿qué te diría yo?, 10 años, el aumento de la violencia hacia las mujeres ha empezado a calar, sobre todo en las chicas jóvenes de clases populares, que tienen que andar en el metro, que andan en la calle, y que ha empezado una forma de movilización política que ellas también llaman las constelaciones, que son formas de repente juntarse para una cosa muy puntual, una marcha en contra de la violencia, una tal, y lo hacen en distintas partes del país al mismo tiempo con una consigna, y que este es un fenómeno también que está muy vinculado del internet y de las redes sociales, que yo me acuerdo, tú te acordarás, en 68, estar en la calle buscando un teléfono de 20 y que llegabas y estaba roto el teléfono y tenías que ir 10 cuadras más adelante para volver a encontrar otro teléfono. Aquí los teléfonos han permitido formas de ponerse en contacto y de protestar para muchas cosas. Yo veo que hay grupos que tienen mucho más clara una agenda política más amplia, hay otros que están respondiendo básicamente al tema de la violencia, el ni una más, ¿no? Y yo, a mí lo que me preocupa es que encuentro que en vez de caracterizar cuál es la problemática estructural que está llevando a estas situaciones, también hay muchos grupos que lo que están haciendo es focalizarse en quiénes son los perpetradores de violencia, que suelen ser hombres. Entonces, sí hay grupos que pueden dar una impresión de una lucha anti-hombres, cuando la lucha es antipatriarcado, antimachismo, ¿no? Pero como los que ejercen ese machismo y ese patriarcado son los hombres, de repente lo están personalizando mucho. Y creo que mucho del enojo que traen, que es un enojo legítimo, al no tener suficiente teorización política, ¿no?, lo están encauzando, mucho en protestas que son muy vistosas, que son muy performativas, que son muy llamativas, pero que así como el movimiento tenía en su pliego petitorio 10 puntos muy claros, aquí no veo ese pliego
petitorio tan claro. Veo el enojo, veo la protesta, veo el basta ya, ¿no? Pero me parece que falta dar como un brinquito. Eso no quita que en el movimiento y que entre las jóvenes haya cabezas políticas y cabezas teóricas. Pero la gran diferencia que yo vería con el movimiento 68 es que también en el movimiento 68 había distintos niveles de elaboración política, Sí, claro. pero había un documento y había una cosa que todos sabíamos que teníamos que luchar por ese pliego petitorio. Y en cambio aquí, que también hay distintos niveles de elaboración política, que hay mucho activismo, no veo ese pliego petitorio más que en un basta ya a la violencia hacia las mujeres, que me parece que no es llegar realmente a cuestiones estructurales. Lamentablemente tenemos que terminar, pero tú aquí inicias un tema muy importante que es esas luchas, yo llamaría de coyuntura, como se decía en el antiguo lenguaje de militantes, tienen mucho camino por andar y seguramente lo habrá. Y estoy claro de que los jóvenes, las jóvenes sobre todo, van a entender pronto estas cosas, que para que su lucha tenga un sentido tendrá que tener pues visión de largo plazo, por decirlo de alguna manera. Sí. Te agradezco mucho, Marta. Gracias, Gerardo.